Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, por si acaso hay alguien que todavía no me conoce, soy Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, pues vamos a empezar un nuevo capítulo aquí con Germán Martín. Hola, Germán. Hola, Luis. Y resulta que es que hoy lo tengo aquí justo enfrente mía, en la misma habitación. Hemos coincidido, ha venido pues por estas tierras a trabajar y lo he convencido para grabar este podcast. Bueno, Germán, ¿qué tal? Pues bien, aquí hace mucho mejor tiempo que en Madrid. Bueno, y ha sido, la verdad es que es raro, una sensación rara de grabar ahora en la misma habitación, un poco extraño, ¿no? Sí, es la vez que más cerca estamos cuando grabamos. Y nada, bueno, ahora nos contará un poco porque está haciendo una tournée por toda España y ahora nos contará un poco qué es lo que está haciendo. Y no os puedo hablar tampoco del Arduino Day Extension 2019 porque lo estamos grabando justo la semana antes de irme a Logroño. Sí que al final del podcast intentaré, pues nada, hago un pequeño audio donde explico un poco qué es lo que ha sido, pero ahora con Germán es complicado. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Node-RED. Vamos a hablar de la versión 0.20 que ha salido hace pues un par de semanas y he escrito un artículo pues donde explico todas esas novedades que tiene y ahora iremos pues hablando no de todas ellas, pero sí que de bastantes novedades que han ido saliendo y han ido poniendo. Y bueno, antes de nada, bueno, Germán, ¿qué estás haciendo por España? Que te vemos como Willy Fogg dando vueltas, vamos, por pues todos sí. los sitios. La verdad que llevo todo el mes viajando por las universidades de toda España, bueno, con mi empresa promocionando las redes 5G y el futuro que nos espera y nada, y estuve en Gijón, empezamos por Gijón y allí coincidí con nuestro amigo Alex Corbis. Sí, el Alex, que seguramente todos le recuerden por el termostato, el Nest, ¿no? Sí, que hizo una simulación con Node-RED. Con Node-RED. Y allí estuvimos hablando sobre todo de LoRa, que están muy activos ahora en el grupo de Asturias de LoRa. Y nada, me estuvo contando todas sus peripecias con el nodo monocanal y todos los planes que tenían. Y fue una charla súper interesante. ¿Y qué más? ¿Dónde más has estado? Pues estuve antes de empezar con eso, estuve en el Mobile World Congress y bueno, intenté coincidir con José Pérez y al final nos reunimos cuando ya volvía en la estación del AVE y igual estuvimos teniendo una charla sobre los proyectos que está haciendo de pobreza energética, en los cuales pues bueno, si quieren resolver algo primero hay que medirlo y instalan sensores para ver los patrones de consumo de esta gente y claro, se ven en la problemática de que normalmente son viviendas que no disponen de conexión a internet. Entonces, LoRa ahí les ayuda mucho a tener medidas en tiempo real sin tener que desplazarse hasta las casas y molestar a esas personas. Tienen esa información en tiempo real y luego pueden con esos datos atajar la problemática y ver por dónde es la mejor manera de ayudarles. Pues se queda pendiente una charla con Sose que lo veré este fin de semana y la verdad es que es muy interesante que nos cuente más sobre ese proyecto y sobre todo creo que poder colaborar de alguna manera porque bueno, pobreza energética hay en Cataluña y hay en todos los sitios de España. ¿Y qué más has estado? ¿Has visto algún maker más, además de Alex y Sose? Bueno, estuve en Granada y estuve con alguien que conocí allí hace el año pasado, que es Pablo, que está haciendo investigación sobre LoRa y cómo mejorar la conectividad con LoRa, haciendo en vez de transmitiendo con el método que se conoce como aloja, que es transmitir sin más cuando tienes una información, sino lo que quieren hacer es ver cómo
qué mejor aporta escuchar antes de transmitir, y de esa manera me comentó que me gustaría tener más datos sobre ello, que cuando tú haces eso, es decir, que tu dispositivo escucha, espera que el canal esté libre antes de transmitir, no tienes la limitación del 1%, del 10% de tiempo de transmisión, con lo cual se puede aprovechar mucho más el canal de LoRa. Entonces, ellos están investigando eso y vamos, tengo curiosidad por ver el resultado de esa Hay investigación. una comunidad muy activa, en España de LoRa. La verdad es que Sí, está bastante activo todo. sí, además bueno, tanto con Pablo como con Alex estuvimos comentando eso, que en el último año se ha multiplicado el número de gateways. Gateways monocanal hay bastantes, pero sobre todo gateways multicanal, ya más profesionales. También ha aparecido alguna empresa que quiere montar redes a nivel nacional. Hay muchísima actividad. La verdad es que tendremos que estar atentos y bueno, tendré que empezar a hablar más de LoRa, que yo tengo mi gateway montado, pero lo tengo ahí todavía sin utilizar. Y nada, pues vamos, si quieres, vamos a empezar a hablar de las novedades de Node-RED, porque salió Nico Leary, el creador de Node-RED, pues salió con las novedades en su página, perdón, en su página web oficial. Colgó un vídeo, hay un montón de novedades, pues bueno, ya al final lo que he hecho es destripar ese vídeo, coger, traducirlo y ver las nuevas novedades. Para actualizarlo, si estamos utilizando Raspberry Pi, es súper sencillo. Os dejaré todo lo que tenéis que hacer dentro del artículo que va acompañando a este podcast, y es poner un comando en una terminal de Raspbian y a correr. Una vez que ya lo hemos instalado, novedades. Vamos a empezar, a ver si te parece bien, Germán, por las novedades de la interfaz gráfica. Entre, entre muchos, bueno, el editor de nodos sí que se ha habilitado como dos pestañas, además de la configuración, que nos permite pues cambiar el icono de algunos nodos. También nos permite tener una descripción en Markdown, que es también interesante, pues para tener más información sobre ese nodo, porque me acuerdo que podíamos poner comentarios, pero eran un nodo de comentario que decía, oye, pues esto hace esta cosa o esto hace esta otra. Sí, se podían poner comentarios, estaba en la pestaña principal, en la parte de abajo. Eh, Creo que sí soportaba Markdown ya, tenía un cierto soporte de Markdown, pero ahora digamos que han hecho más sencilla esta edición, tienen un visor para ver el formato de lo que estamos escribiendo, digamos que se parece más a un procesador de textos tradicional, tiene botones para definir formato de letra y demás, y es bastante más cómodo la edición, porque claro, cuando desarrollamos en Node-RED es muy fácil ir añadiendo nodos, pero después de 2 meses que vas a recuperar ese desarrollo y quieres ver qué hacías, pues no te acuerdas si no lo has documentado. Entonces, esta utilidad es muy, muy interesante. Luego también el tema de los iconos, pues eso, podemos cambiar un icono si queremos modificarlo, aunque eso puede ser un poco perjudicial porque luego no sabremos qué tipo de nodo es, a lo mejor. Ya los que estamos más acostumbrados a trabajar con Node-RED, pues los identificamos fácilmente por el icono. Algo también interesante es el tema de los flows. Hay veces que, de hecho, estoy viendo tu Node-RED y tienes no sé cuántos flows. Te habrá venido bien esta mejora, ¿no? El poder buscar esos flows. Sí, sobre todo cuando tienes muchos flujos activos en Node-RED, pues puedes hacer búsqueda por el nombre. Entonces es muy fácil ir a la pestaña, escribir por dónde, o sea, algo que contenga el nombre de la pestaña, algo que recuerdes, y directamente pues te va filtrando las pestañas que puedes seleccionar. Entonces de esa manera pues no tienes que ir moviéndote a derecha e izquierda para buscar la que te interesa, sino que directamente accedes a ella. Y te la activa directamente, y luego también añadir nuevos flujos o nuevos flows dando doble clic en la barra de arriba también te permite pues eso, ir un poco más rápido. Algo también que yo creo que de las novedades así más interesantes dentro de lo que es la interfaz gráfica es el poder agregar nodos de una forma muy rápida
con un cuadro de diálogo. No sé si era con un control. Es control y cualquiera de los dos botones del ratón. Y te abre un cuadro de diálogo y ya no tienes que buscarlo. Todos los que ya conozcáis no de red, pues sabréis de lo que estamos hablando. Pero bueno, al final tenemos en la parte izquierda todos los nodos con un panel, en un listado muy grande. Claro, ahí es complicado. Venga, ¿dónde estaba el nodo? Y además cuando vamos añadiendo nodos nuevos, por ejemplo, de Blink, como vimos en el tutorial de la semana pasada, pues es complicado. Entonces aquí ya nos sale un buscador y directamente, pues, oye, pues un HTTP, un request, pues ya directamente nos aparece todos los que son HTTP, los filtra y es mucho más sencillo. Con esto, bueno, estaría ya más o menos las mejoras de la interfaz gráfica. A nivel de subflows, que es algo con lo que yo no he trabajado y que sí que he estado trasteando últimamente y me parece muy interesante. Bueno, vamos a ver qué es lo primero que es un subflow, que es como una agrupación de nodos que podemos agrupar y que yo lo veo muy como si fuera una función. Sí, sí, es exactamente eso. Es agrupar un número de nodos que digamos que utilizas repetitivamente en tu código, en tus flujos. Entonces, pues esos los agrupas y al final forman como un único nodo, como si fuera un nuevo nodo. Yo los he utilizado alguna vez, pero no me acababan de gustar porque solamente admiten una entrada, es decir, es como si en C estuvieras limitado a una función que solo le puedes dar un parámetro. Esto en la última versión ha cambiado porque no le puedes pasar más que una entrada, pero sí que puedes definir variables de estado que pueden ser del propio flujo, que pueden ser configuraciones estáticas o pueden ser también dinámicos a partir de variables del flujo en el que están ejecutándose. El tema de las variables de estado es muy interesante. De hecho, lo he probado. Es lo típico también que nos aparece. Bueno, creo que es lo mismo de lo que estamos hablando. Que es pues por ejemplo, cuando tienes un nodo que se conecta a cualquier sitio y te aparece ahí en verde y te dice, oye, sí que está conectado o no está conectado. No es lo mismo, ¿no? No, eso, o sea, esa es indicación de estado que también se ha añadido. En esta versión. Sí, pero por ejemplo, defines un nodo que va a tomar una información de un API y es un API que puede correr o en la nube o en una máquina que tú te instales. Entonces, por ejemplo, la dirección tú puedes definirla como una variable. Uh-huh. Es decir, tú te defines un subflow que toma el dato, lo procesa y te lo da ya filtrado. Entonces, fácilmente, sin necesidad de tener que reprogramarlo, puedes apuntarlo a una dirección o a otra. Y bueno, ejemplos como ese, pues se te pueden ocurrir miles, pero... Sí, no, y además una de las cosas que es el tema también de acceder a variables, pues, que entiendo que va muy al hilo del contexto, del flow, eso es. el superior. Sí, el sí, parent, que es que tú le puedes hacer el $parent y decir, estás haciendo referencia. Entonces ya no hay que pasar tantas variables, sino que accedemos a las variables del flow que está donde se ha insertado. Sí, exactamente. Sería una variable la única que dispara el funcionamiento del subflow, pero puedes utilizar otras variables en forma de variables de entorno que dependen pues de eventos externos. Pues por ejemplo, te llega un aviso de temperatura, entonces tú guardas esa temperatura en una variable de estado que luego ese subflujo, el subflow, la utiliza para alguna cosa. Vale, y bueno, ya saliendo dentro de los subflows, que al final deja de ser unas funciones para no enredarnos más. Hay también el tema de hay unos nodos que se llaman link, que nos permiten enlazar, que al final nos sirven, la utilidad es para ordenar mejor el flujo e incluso enlazar con otros flujos que hay, no solo dentro del mismo flow o del mismo flujo. Y una de las novedades es que te dice, ahora te permite enlazar de una manera más sencilla. Sí, cuando, bueno, los nodos links sirven para, si tienes un flujo que es muy complicado, digamos que puedes partirlo en diferentes flujos para que sea más manejable. Entonces, unes unos y otros mediante digamos, una especie de túnel, es decir, un enlace que puede estar conectado a otros tantos
No tiene por qué ser a uno, puede ser a varios también. Pero claro, ahora antes para enlazarlos tenías que hacer doble clic, buscarlos. Había veces que si no le habías dado nombre te aparecía con un nombre aleatorio. No era sencillo de encontrar. Entonces ahora lo que sí puedes hacer es enlazarlos como si fueran dos nodos normales. Pinchas, arrastras y unes los dos. Y luego ya te lo puedes llevar donde quieras. Os recuerdo que podéis utilizar el control X, control C y control V para copiar y cortar y pegar entre flujos diferentes también. Entonces lo editas en uno y luego te lo cortas y lo pegas en otro. El nodo link es un nodo que siempre tenemos que tener en cuenta y que es súper útil para tenerlo todo bastante ordenado. Uh-huh. Bueno, y otra de las mejoras es en el menú deploy. Hasta ahora, cuando nosotros queríamos pues hacer un deploy de un flujo y por lo que sea no habíamos hecho, queríamos hacerlo, pues por ejemplo, porque queríamos iniciarlo desde el principio, queríamos ejecutarlo con las condiciones iniciales, pues no había manera. Una vez que lo teníamos deploy, aparecía deshabilitado ese botón y la única manera era, pues lo típico que hacíamos todos es mover un nodo. Para un poquito lo movíamos y eso él detectaba como que había habido un cambio y ya te habilitaba ese botón. Ahora tenemos una opción nueva que nos permite hacer un deploy aunque no hayamos modificado nada o reiniciar. Realmente no hace un deploy, sino que reinicia todo el flujo. Hay que tener en cuenta también que reinicia todos los flujos, ¿vale? No solo el que tienes activo. Por lo tanto, hay veces que yo solo utilizo cuando quiero replicar lo que haría cuando arranca ese flujo. Entonces mueves un nodo que te aparece un puntito azul indicando que ha habido un cambio y haces deploy. Si haces restart, sí puedes conseguir lo mismo, pero tienes que tener en cuenta que se reinician todos los flujos. Ahí faltaría algo para hacerlo de manera individual. Para cada flujo. Pero bueno, ya que lo vayan haciendo y la verdad es que interesante. Aunque bueno, siempre movíamos un nodo y ya lo teníamos. Siguiente paso, declarar variables, funciones... mira, mejor copio y pego código GitHub. ¡Ay, por favor, que funcione, que funcione! ¡Ay, otra vez error, maldita sea! Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit para que tú querer. Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Chewbacca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece? ¿Frustrado, cabreado? ¡Cago en la leche! Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder. ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! La mía y la de todos en esta nave. ¡Chewbacca, que te estés quieto! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Luego, en torno a diferentes nodos, pues ha habido mejoras. Hay un nodo que es Catch, ¿vale? Que ha habido una mejora que permite, han añadido funcionalidades para detectar y manejar errores. No vamos a entrar muy en detalle con esto. El HTTPR pues sí que tiene mejoras bastante interesantes. ¿Vale? Una de las mejoras es que nos permite concatenar automáticamente en la query string pues mensajes que vamos a mandar por el payload. Desde el nodo anterior, nosotros le pasamos en el payload un parámetro y te permite añadirlo a la query string. Uh-huh. Yo esto no, la verdad que no lo he visto. No sé, no tengo claro lo que significa.
al final nos permitirá, pues eso, de una manera que no tengamos que utilizar a lo mejor una variable o algo que tengamos que concatenarlo de forma manual. ¿Vale? Pues imagínate que vamos a pedir un listado de temperaturas y queremos que sean solo las 10 últimas. Pues a lo mejor le podemos pasar el 10 ese en el payload. Sí, eso lo tendremos que investigar a ver qué. La autentificación también han añadido nuevos métodos de autentificación. Sí, antes había únicamente autenticación de usuario y contraseña y ahora han añadido... Por tokens. Sí, por token y el VGS, ¿no? El de usuario y contraseña. De hecho, en el último tutorial yo que puse, que utilicé, el último tutorial que publiqué, la consulta hacia Zinger.io te permitía, tenías que hacerlo por token, tenías que dar de alta un token en Zinger.io, te daba el token y te ibas a Node-RED y utilizabas la de por token, pasa tokens que se llama Bearer, que no sé muy bien. Sí. Y luego también han mejorado el tema de mandar ficheros, de gestionar ficheros mediante el método POST de HTTP. Yo nunca lo he probado, la verdad que nunca he utilizado eso. Sí, creo, por lo que oí en el vídeo, creo que lo que implementan es la subida, bueno, un servidor HTTP, cuando tienes que enviarle un archivo grande, lo que hace es partirlo en varios trozos. Entonces, creo que aquí lo que han hecho es soportar que se envíen mensajes muy largos en varios trozos. Uh-huh. Otra función que han añadido es que definir que la salida del nodo HTTP sea una cadena o ya directamente sea un objeto JSON, que eso te libera al utilizar conversiones posteriores. Y es bastante cómodo, que es también lo que han hecho en los nodos MQTT. MQTT directamente, que venga ya parseado el JSON en un objeto y lo podemos tratar muy, muy fácilmente. De hecho, comentaba en el último tutorial, hablaba del tema del nodo chain. ¿Qué opinas tú del nodo chain? El nodo change yo lo uso bastante. Claro, para mí y el JSonata. De hecho, sí, comentaba en el podcast que comentaba eso, que en un momento tú me hablaste de JSonata y flipé. Claro, yo dije, madre mía, esto es una maravilla para tratar todo el tema de los JSON, de los archivos JSON. Sí, es algo que, digamos, no es apto para principiantes, es decir, si estás empezando con Node-RED, no te pongas a editar JSonata, pero luego una vez que lo dominas, pues te permite jugar mucho con datos que te llegan en formato JSON, porque puedes hacer filtrados, puedes hacer modificaciones en una sola línea que te ahorran muchos, o sea, que tu flujo se complique mucho añadiendo muchos nodos. Yo creo que, bueno, no es para principiantes, pero tampoco es una cosa que se vea tan complicado si entiendes lo que es un archivo JSON y sabes lo que es un array, porque al final lo que te permite es manejar esos archivos de una manera sencilla y obtener propiedades de ellos. Sí, lo bueno que tiene JSonata es que tienen un entorno de prueba en el que tú pegas la salida que te da, por ejemplo, un nodo de Node-RED, lo pegas ahí y puedes ir practicando con comandos JSonata para ver cuál es el que te vale. Entonces lo puedes ver en tiempo real y es muy cómodo, pero vamos... Yo sigo pensando que si estás aprendiendo Node-RED, céntrate en aprender cómo funciona y después ya... Claro, el tema es cómo tienes, porque un caso claro es, imagínate que nos envían información en un JSON, donde tenemos una de las propiedades y a lo mejor tenemos 10 valores. Sí. Y queremos sacar una propiedad que es la temperatura del último elemento. Exacto. Entonces, ahí es donde veo la complejidad de decir, ¿qué es más fácil? Utilizar una función, o sea, un nodo función, donde vas a tener que programar y vas a tener que hacer prácticamente lo mismo, aunque sea en JavaScript, o un nodo chain, donde realmente, vale, vas a trabajar contra JSonata, pero lo que has dicho tú. Yo lo que yo suelo hacer es meter un modo debug, me imprimo el objeto y ese objeto lo copio en el JSonata y ya trabajo con él. Y yo no me las sé, las funciones, ni sé muy bien muchas veces cómo funciona, pero vas tirando de ayuda y como vas viendo el resultado, enseguida, pues es esto, y enseguida lo sacas. Sí. Pero bueno, pues
A ver, a mí por lo menos la primera vez que lo vi me resultó un poco críptico el lenguaje, pero luego tiene mucho sentido. Si has trabajado, por ejemplo, con Python o con JavaScript, yo creo que es Es muy sencillo sencillo, sí. entrar en ello y te ahorra, o sea, sobre todo, o sea, su utilidad principal es cuando trabajas con APIs, que te devuelven unos objetos en formato JSON muy grandes, con muchísimos datos y tú solamente quieres algo en concreto. Entonces, ahí pues te resuelve de un plumazo lo que necesitas. Pues bueno, todo esto viene al hilo de que los nodos HTTP y MQTT pues han metido ya que admita un objeto ya parseado como JSON, pues ahora ya nos quitaríamos toda la gestión esa que hacíamos gracias a esta nueva función y ya utilizaríamos un chain, una nueva función para obtener el valor que nosotros queremos utilizar. Pasamos al nodo modo seguro, que es un nuevo modo de ejecución para cuando la liamos. La liamos para. A mí una de las cosas que, de hecho, estuve trasteando con una herramienta que yo utilizo de email marketing, donde pues se obtenía estadísticas de cuántos emails se abrían y claro, eso consultaba una API y se traía un montón de información. Y es que cuando yo vi esta nueva mejora, pues me vino a la cabeza esa situación, donde en un momento dado tú nada más en arrancar un nodo, o sea, un flow, empiezas a hacer algo muy bruto, muy bestia, y de alguna manera quieres pararlo, quieres modificarlo y no quieres que se ejecute cuando lo compilas o haces una modificación o la has liado. ¿Qué es lo que hacemos hasta ahora? No podíamos, porque siempre que hacías un deploy se ejecutaba lo que tenías ahí. Ahora el modo safe te permite ejecutarlo, pero que te permite compilarlo, no, deploy, pero no ejecutarlo. Yo esta función no la he probado, pero sí que me hubiera venido bien una vez que estuve intentando emular bucles dentro de Node-RED. Pues, me hacía falta una función que fuera algo similar a un for. Hice un bucle sin ningún control y se quedó colgado. Sí, se quedó en un bucle infinito y no recuerdo cómo lo tuve que arreglar, pero creo que tuve que entrar a la configuración en modo texto de Node-RED para borrarlo a mano, pero sí, o sea, en este caso me hubiera venido bien. Sí, de ejecutarlo de modo seguro, la verdad es que para los que somos un poco brutitos nos viene genial. Luego habla también Nick de mejoras de rendimiento, de hecho ponía algún ejemplo y habla de mejoras de rendimiento en Chain, en Switch y en Join, en los nodos. Hablaba de tiempos, de hecho me parece que está en el artículo y hablaba de tiempos y decía que había conseguido bajar por los tiempos a la mitad o así en diferentes pruebas, o sea que muy interesante. Yo creo que con esto ya tenemos bastante con el tema de las novedades y sí que es cierto que hay una hoja de ruta hacia la versión que se está tendiendo ahora, que es la versión la 1.0, que ya lo publicaron hace tiempo. Y yo pues indagando un poco también buscando, hay un Trello, un Trello donde se ve precisamente qué es lo que se está haciendo y cómo está trabajando el equipo de Nick, de Node-RED, con las nuevas mejoras que van a venir en un futuro. Lo dejaré todo en las notas de este capítulo, pues sobre todo para que le echéis un vistazo y veáis qué es lo que nos va a venir para más adelante. Pero yo me imagino que la versión 1.0 va a ser un cambio. De hecho, creo que también querías comentar con lo que ha supuesto la versión 0.2 con respecto al core y la interfaz. Ha habido un cambio que para el uso que le damos ahora mismo a Node-RED no lo vamos a notar, pero que para la herramienta en conjunto es muy importante, y es que han separado, por un lado, han hecho independientes el editor del core de la aplicación, de manera que hay un API que están documentando ahora mismo con el cual pues nosotros podemos, por ejemplo, diseñar un editor nuevo que utilice el core de Node-RED. ¿Para qué puede servir? Pues para diseñar una interfaz que sea específico para una aplicación o que sea más sencillo por ejemplo, para formación, algo que sea más tipo como algo, podría decir Scratch o algo así, algo orientado, por ejemplo, para enseñar a niños a utilizar no esta herramienta, pero
para hablar sobre programación utiliza Node-RED. También que el core es independiente nos permite integrarlo en nuestras aplicaciones. Si estamos diseñando una aplicación Node.js, podemos integrar todo o parte de la funcionalidad de Node-RED en nuestra aplicación. Por ejemplo, tenemos necesidad de enviar un mensaje a Telegram. Hay librerías que nos permiten hacer esto, pero diseñando un flujo en Node-RED, ese flujo, esa funcionalidad que hemos creado con el flujo de Node-RED, pues la podemos integrar directamente en nuestra aplicación sin nada más que añadir las funciones necesarias. No haría falta tener todo Node-RED instalado, la interfaz, sino que tenemos solo el core. Exactamente, puede ser el core o incluso, como está programado en Node.js, dijeron que se puede integrar dentro de una aplicación. O sea, no tiene ni siquiera que correr de manera independiente. Uh-huh. O sea, puede funcionar incluso solamente una parte de Node-RED para que sea más ligero, integrar esa parte en nuestra aplicación. La verdad es que le da mucha versatilidad. Ahora mismo sería muy versátil todo eso, porque no tendríamos que depender de todo lo que tenemos ahora mismo instalado, como por ejemplo en una Raspberry, sino lo podríamos tener incluso en algo más pequeñito. Sí, en cualquier maquinita que utilice Linux sería fácil de integrar, y es algo en lo que han puesto mucho empeño durante las últimas los últimos tiempos del desarrollo de Node-RED, con lo cual consideran que es algo muy importante y seguirán trabajando en ello. Insisten mucho en que el API del core todavía no está completamente documentado y están trabajando en ello, pero es algo que si alguno de vosotros os dedicáis a diseñar aplicaciones con Node.js o con Python, imagino que también se podrán integrar, pues puede ser algo muy interesante para lo que sirve Node-RED al fin y al cabo, que es acelerar mucho el prototipado e incluso ese prototipado poder utilizarlo en una aplicación final. Sí, luego hablamos mucho de prototipar, pero vamos, Node-RED yo creo que es una herramienta que a nivel profesional, sin duda alguna, se puede utilizar. Hace poco publicaron en Twitter, pues eso, que había una empresa que ya estaba ofreciendo servicios de desarrollo de aplicaciones con Node-RED. Uh-huh. El problema que veo yo actual es los servidores dedicados, es decir, necesitamos algo donde tenéis instalado Node-RED. Sí, ahora mismo estaba el servicio de Fred, creo que era. Fred o IBM. Pero al final el precio, en IBM el precio no lo conozco, pero el precio de Fred era similar a un servidor virtual, un servidor privado. Era caro, ¿eh? O sea, Fred es carete. Lo bueno que tiene es que no tienes que configurar nada, es simplemente pago por uso y ya. Y a usarlo. Y si tienes un servidor virtual, pues tienes que instalar el sistema operativo, instalar Node-RED, pero luego una vez que está funcionando, pues ya está, es simplemente usarlo. Node-RED es una herramienta ligera, con lo cual tampoco te hace falta un servidor multicore. Con un servidor básico de 5 euros al mes ya tienes para utilizar en proyectos personales. Entonces, pues yo creo que es perfectamente viable. Y algo de lo que hemos estado hablando, ya para ir finalizando, me gustaría también tratar contigo, es el tema de las instancias. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que desarrollamos algo y en un ordenador pues lo podemos utilizar para hacer varias cosas. Sin embargo, pues cuando tenemos una instancia de Node-RED es para un proyecto, o sea, se ejecuta todo a la vez, no son proyectos en paralelo. Es un poco extraño la filosofía que tiene en ese aspecto Node-RED, de no poder separar. Sí que hemos hablado antes que una de las opciones sería utilizar Docker para utilizar diferentes instancias y diferentes proyectos separados que no tengan nada que ver, pero a día de hoy no tenemos. O sea, si nosotros en la Raspberry instalamos Node-RED y queremos utilizarlo para temas domóticos como para temas de control de temperatura, que sean proyectos separados totalmente, no hay manera, sino que está todo ahí como junto, ¿no? Sí, ahora mismo sería todo, digamos, una única instancia. Es decir, si tienes una aplicación... Bueno, yo, por ejemplo, tengo la aplicación que gestiona el canal de Programar Fácil en Telegram.
Y por otro lado, pues tengo mi sistema domótico funcionando en la misma instancia. Entonces, bueno, digamos que para esta aplicación pues igual vale, pero digamos para un entorno profesional eso sería demasiado arriesgado. Entonces, la opción de utilizar Node-RED en Docker a mí me parece algo perfectamente viable y adecuado lo que se está haciendo ahora mismo en desarrollo de sistemas. Docker es digamos el estándar para garantizar estanqueidad aislamiento entre diferentes procesos, diferentes usuarios, por ejemplo, incluso para garantizar pues sé que hoy tienes unas necesidades de procesamiento y mañana se te multiplican por 4 el número de clientes. Pues con Docker esto es, digamos, relativamente sencillo resolverlo, pero bueno, sería ya más un tema de gestión de sistemas que de desarrollo de Node-RED. Y ya tenemos que añadir entonces otra capa más de conocimiento a todo lo que a esa mochila que llevamos de encima, claro. Sí, esto de desarrollarlo en Node-RED, digamos, podría ser posible, pero yo creo que complicaría demasiado la herramienta. O sea, al final cada cosa tiene que hacer para lo que está diseñado. Entonces, Node-RED permite automatizar, prototipar de manera muy sencilla. Y luego, si necesitamos varias instancias, pues Docker o cualquier otra solución de virtualización, pues podría ser perfectamente nuestra herramienta auxiliar. Bueno, para que todos entendáis lo que estamos hablando en este último momento al final es como tener diferentes Arduinos. Si tenemos un Arduino que hace una cosa y otro Arduino, tendríamos que tener otro Arduino, sería otra máquina. Pues Docker no va a permitir eso, como si tuviera diferentes máquinas ejecutando en paralelo pues diferentes software. Y bueno, Germán, yo creo que con esto ya hemos visto las novedades, pendientes también de cuál va a ser el futuro de Node-RED, que pinta muy bien, la verdad. Sí, iremos contando porque cada vez que publica Nick en su blog es para contar novedades de esta índole, o sea que... Claro, pero ya llevaba tiempo, ya fue, me parece que fue en verano, ¿no? Solamente publica una entrada cuando tiene una versión con una versión mayor disponible. Entonces publicó en verano que la 0.19 y ahora la 0.20 y la siguiente, pues quién sabe, será la 0.21 o será la 1.0. La 1.0, porque están trabajando. Una de las cosas que se me olvidó comentar de la 1.0 es que estaban trabajando en un control de versiones a nivel de flujo, de flow. Y eso es interesante, porque ahora mismo sí que hay, hemos hablado antes, a nivel de proyecto. Sí, se puede, no, y a nivel de flujo se puede hacer, se integra con control de versiones de Git. Por ejemplo, lo podrías juntar con GitHub o con GitLab. Y bueno, si estás haciendo un desarrollo complejo, pues es interesante tener un control de versiones que si la cagas puedas volver atrás. Pero yo lo he estado usando y bueno, yo creo que es más problema mío, pero no me adapto a ello. Si estuviera esa parte sí un poquito más integrada, pues más o menos como lo está dentro de los IDEs de programación, que desde el propio interfaz puedas, por ejemplo, abrir nuevas ramas de proyecto y hacer commit, y yo creo que estaría bien. Pero me da la impresión de que no lo he trabajado bastante. Pero bueno. En esa nueva versión hablan de eso, de integrarlo dentro de lo que es el editor de Node-RED. Eso es. Entonces eso sí que será bastante interesante. Y bueno, Germán, nada, ahora bueno, que sepáis todos que nos vamos a ir a comer los dos un arrocito aquí en Alicante, que nos lo merecemos, y os mantendremos a todos informados de cómo está el arroz. Nada, Germán, muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti por recibirme en tu casa. Y nada, nos vemos y nada, ahora también os hablaré un poco lo grabaré luego, de qué es lo que ha sido el Arduino Day 2019 Extension. Bueno, Germán, chao. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues qué alegría tener de nuevo otra vez a Germán aquí por el podcast. De nuevo, muchas gracias, Germán, por haber compartido con nosotros estos minutos hablando de Node-RED. Y bueno, ya he vuelto de Logroño en este Arduino Day 2019, la extensión del día oficial.
y la verdad es que me siento, bueno, encantado de poder haber asistido allí. Ha sido un fin de semana genial, con un montón de gente. Ha llegado gente de toda España, de Tarragona, de Barcelona, de Pamplona, de León. Bueno, ha sido impresionante, como siempre, otro año más. Y quiero dar las gracias en especial a Ernesto del Cintiq, que bueno, es una persona que se ha volcado con nosotros. Ha sido, bueno, impresionante cómo nos ha llevado, cómo nos ha hecho sentir a todos los ponentes y a todos los asistentes como si estuviéramos en nuestra casa. Como no, a Enrique Crespo, que sin él esto pues no hubiera llegado a buen puerto, ya que es el motor, es la gasolina que mueve este evento. Y también un cordial saludo a José de Logroño, mi gran amigo, por su hospitalidad. Es increíble cómo nos presenta su ciudad, cómo nos presenta Logroño, cómo habla de esa región, y se nota que tiene pasión por vivir allí, y lo demuestra. Pues cada día que estoy allí, bueno, es impresionante cómo nos presenta y cómo nos enseña todos los rincones bellos de Logroño, de esa magnífica ciudad. Tengo muchas gracias, palabras de agradecimiento a todo el mundo, a todos los que han estado allí, y me quedo con una reflexión, y es que nosotros, la vieja guardia, los que somos más mayores, ya no por experiencia, sino más bien por edad, pues bueno, intentamos divulgar y hacer todo lo posible para acercar este movimiento maker y esta tecnología, la programación, en mi caso, por ejemplo, a un montón de personas que están intentando acceder. Pero si me tengo que quedar con algo, es que las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte. Me da mucha alegría ver a gente tan joven, que un evento tras otro evento se acercan y comparten, pues eso, esa experiencia con todos nosotros, y bueno, nos llevan también un poquito de marcha, aunque no nos hace falta. Pues bueno, se agradece el poder compartir y que haya esa sinergia entre las nuevas generaciones y la vieja guardia que somos nosotros. Como siempre en este tipo de eventos, el viernes pues estuvimos también por la noche tomando algo, nos acostamos prontito, pero el sábado ya hubo un poco más de desmadre. Ha sido un viaje duro, la verdad, porque desde Alicante, para todos los que no seáis de aquí de España, pues está como a unos 600 y pico kilómetros, son 6 horas, entre 6 horas y 7 horas de viaje, y es en un periodo muy, muy corto. Y bueno, entre que te acuestas tarde, te levantas pronto, tomas un vino más de la cuenta, pues al final el viaje ha sido bastante pesado, pero muy, muy contento de haber podido asistir, y espero que el año que viene volver otra vez de nuevo y volverme a juntar con esta magnífica comunidad. Dicho esto, ahora ya sí que me voy a despedir, que yo creo que ya está bien por esta semana. Como ya prometí a varios oyentes que había allí, intento no fallar, los martes es un compromiso que tengo adquirido. Y como veis, pues bueno, a veces me cuesta más, otras veces me cuesta menos, depende también la semana de trabajo. Pero ahora que ya he terminado los cursos que tenía que dar y también he terminado pues este evento, pues intento en la medida de mis posibilidades el poder compartir con todos vosotros mis experiencias y bueno, todo lo poco o mucho que puedo saber. Y nada, animo a todo el mundo también que intente hacer lo mismo, que intente compartir con los demás. Y como siempre digo, nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y sed felices.